Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, todavía 25 de agosto, con una actualización del frente. Un giro inesperado en la operación. El 25 de agosto ocurrió algo que cambiará para siempre el curso de los acontecimientos en la línea de contacto de la operación militar especial. Lo que sucedió cerca del asentamiento de Iskra no puede ser considerado un simple éxito táctico. Estamos presenciando el momento en que la historia da un giro brusco, obligando a todos los participantes del conflicto a reconsiderar sus planes. El equilibrio de poder está en esta dirección cambió radicalmente en cuestión de horas. Lo que resulta más impactante es que el avance se produjo precisamente donde el sistema de defensa ucraniano se había construido durante meses para ser una fortaleza inexpugnable. Imagina una posición defensiva que fue preparada durante meses con un sistema de fortificaciones bien pensado, grandes reservas de armamento y una defensa multicapa. Sin embargo, el resultado se pareció a una reacción en cadena. Una posición fortificada tras otra colapsó, destruyendo no solo las líneas defensivas, sino también la confianza en la fiabilidad de todo el sector del frente. Iskra, más que un pueblo, un colapso logístico. No se trata solo de la toma de otro pueblo en el mapa, es una señal poderosísima que, a juzgar por la reacción de los patrocinadores occidentales de Ucrania, todavía resuena en sus mentes. Iskra no era solo un punto en el mapa, sino un nodo de transporte estratégico por el que pasaban vías de comunicaciones vitales. Estas rutas de suministro alimentaban a docenas de objetos militares ucranianos desde las trincheras de avanzada hasta la retaguardia profunda. La pérdida de este nodo significa un colapso logístico que deja de inmediato sin suministro y apoyo a un sector del frente de más de 100 kilómetros. Sí, más de 100 kilómetros de frente ahora penden de un hilo. Y así que estamos hablando de una parálisis de mando, un dúo de estrategia e inteligencia. Pero lo más impresionante de esta operación son sus métodos, que se puede comparar con un trabajo quirúrgico de la filigrana. Aquí es donde comienza un verdadero detective militar, donde los comandantes rusos son los maestros y los soldados son los ejecutores que trabajaron con una precisión de joyero. Desde los primeros minutos del asalto, todo se organizó de tal manera que las unidades ucranianas quedaron en un vacío informativo. Sus comunicaciones fueron bloqueadas, los cuarteles generales perdieron el contacto con sus unidades, las órdenes no llegaban a sus destinatarios, se produjo una parálisis total del mando, como en una partida de ajedrez, donde el rey pierde repentinamente a todos sus defensores y los peones deambulan confusos por el tablero. Y es que parece ver que las noticias que vimos hoy en la mañana, refiriéndonos al batallón 77, que eran los que manejaban las comunicaciones de los movimientos móviles, pues ya está dando sus frutos. Las fuerzas ucranianas se retiraron tan rápido que abandonaron no solo su armamento pesado, sino también armas ligeras, municiones e incluso sus pertenencias personales. Videos que ya circulan por internet lo demuestran claramente. Los almacenes con munición occidental quedaron intactos, no porque los necesitaran, sino porque simplemente no tuvieron tiempo de abrirlos y mucho menos de usarlos. Sí, han escuchado bien. Hay videos que no los voy a poner por respeto a ustedes, porque son muy tenebrosos. Porque no solamente dejaron utilidades, también dejaron seres humanos ahí tirados. La metodología oculta de una operación milimétrica. El asalto a Iskra no fue una decisión repentina. La planificación comenzó en marzo. Se trataba de un plan meticuloso en el que cada acción fue calculada al detalle. La inteligencia rusa no solo observó a los ucranianos desde lejos, se infiltró en el mismo corazón de sus operaciones de retaguardia. Se construyó una red de inteligencia que trabajó en las profundidades del territorio ucraniano de forma completamente encubierta, sin ser detectada. Esta red documentó absolutamente todo el movimiento de equipos, los cambios de guardia, el régimen de seguridad. Cada entrega de suministros, cada salida de vehículos se convertía en un expediente que, una vez analizado, formaba parte del plan que hoy se ha hecho realidad de manera
absolutamente brillante. La red de vigilancia alrededor de Iskra era tan densa que es increíble cómo pasó desapercibida por los servicios de inteligencia ucranianos. Mientras los grupos de fuerzas especiales documentaban cada cambio en la guarnición, seguían las entregas de provisiones y el movimiento de los oficiales. Los analistas rusos estudiaron la defensa de Iskra capa por capa, no como una imagen estática, sino analizando la estructura de los cambios minados, los puntos débiles, la organización de la logística. Fue durante este análisis que se descubrió una circunstancia curiosa y muy particular. Hablemos de una fortaleza de ilusiones. Si las fortificaciones estaban ahí y eran bastante sólidas, estructuras de hormigón armado, barreras antitanque y puntos de fuego, todo fue construido a gran escala, pero esta importante estructura tenía una falla fatal. Estaba diseñada exclusivamente para un ataque frontal y un escenario de asalto convencional. Así fue donde los militares ucranianos cometieron un grave error estratégico. Adoptaron un modelo occidental de fortificaciones que asume que el enemigo ataca de manera predecible, en oleadas, sin trucos. Porque aquí se enfrentan a un oponente completamente diferente, uno que piensa de forma no convencional, que ataca de repente y prefiere las maniobras de flanqueo y las penetraciones inesperadas. Al final, toda esa mole de hormigón resultó ser inútil e incluso perjudicial, ya que solo creó una ilusión de invulnerabilidad. Y hablemos del factor humano y la falla moral. Pero el problema principal no estaba en el hormigón, en el concreto o los campos minados, sino en el factor humano. Según las intercepciones de radio y los testimonios de los prisioneros, muchos soldados ucranianos habían estado en esas trincheras durante meses sin rotación ni descanso. Su moral era nula. De hecho, la defensa de Iskra funcionó por inercia, sin verdadero espíritu de combate. Los especialistas rusos lo sabían perfectamente y lo incluyeron en sus cálculos. Toda esta información obtenida por la inteligencia se convirtió en la base de un plan de operación creado con una meticulosidad científica, como un proyecto de ingeniería. Cada vector de ataque, cada maniobra de los grupos de sabotaje, incluso el momento exacto del asalto, todo fue calculado al detalle. Se tomaron en cuenta las condiciones climáticas, la dirección del viento, porque el humo no interfiera, e incluso las fases lunares para usar la oscuridad como camuflaje. Uy, esto me recuerda a mis tiempos, Y a ver, pasemos al video que les ofrecía al comienzo. Y pongan atención a las palabras de los soldados. Aquí pueden ver ustedes ya la izada de la bandera en Iskra. Наша задача была по возможности скрытно пройти лесополки, по возможности чем ближе, тем лучше к населенному пункту, зайти, закрепиться, занять и удерживать. Su misión era entrar en grupos pequeños y acercarse a los puntos de contacto. Y mantener la posición y retener esas posiciones. До подкрепления еще основных сил Hasta esperar que más fuerzas llegaran a darles soporte. Pero como se han dado cuenta, todo esto ya venía precisamente calculado. Grupos pequeños toman posición, esperan por mayor movimiento. Заходили в основном Nos movimos en pequeños grupos de dos. Ночью. Por la noche. Так как, en las carreteras. Дорога нагревалась. Durante el día salíamos a calentarnos. Жара нам помогала, так как тепловизор зачистил. No. Está explicando que salían a las carreteras a la temperatura ambiente, de manera tal de que la carretera está caliente y así ellos podían disuadir a los movimientos térmicos de los drones. Y ellos pasarían por invisibles. Опорных пунктов. Противник избегал. Iban marcando los puntos de fuertes de las trincheras. Y dice que los ucranianos iban huyendo de combates con armas pequeñas, de combates de armas livianas.
стрелкового боя. Да, они сидят мелкими группами, в основном по 4 человека, по 6. Наемники встречались, мирных жителей встречались. Dice que encontraron pequeños grupos, encontraron a mercenarios, también encontraron a residentes pacíficos, a personas de edad, Дедушку с бабушкой, получается. abuelitos y Он abuelitas. рассказывал, получается, они хотели выйти под белым флагом, и Баба Яга сделала сброс. Женщина не выжила, а вот мужчину... Dice que enfrente de él uno de estos drones que le llama Bayaga le disparó a esta gente y bueno, hubo casualidades, hubo muertes. Dice que la señora no pudo sobrevivir, el hombre logró sobrevivir. Мы вытащили, получается. Не стесняются, да, не дают выйти им. Esto es doloroso escucharlo. Dice que los ucranianos no dejan salir a los civiles, a los residentes del área. Como siempre, ¿no? Como desde el inicio de la guerra. ¿Se acuerdan de Mariupol? ¿Se acuerdan de Bakhmut? ¿Se acuerdan de Slaviansk? Desde el inicio de la guerra no dejan que salgan los residentes y los mantienen como escudo humano. Делают сбросы на них. Si ellos intentan irse, les disparan. Esto es horrible, ¿no? Bueno, este video lo dejo hasta acá porque ya lo que viene más adelante son imágenes que no vale la pena verlas. Este extracto lo he sacado del Ministerio de Defensa y dice, 25 de agosto, al limpiar Iskra, los militares encontraron docenas de cuerpos de militares de las Fuerzas Armadas ucranianas en el sótano de uno de los edificios. Esto resulta ser un hospital improvisado de la 5ª Brigada Mecanizada Pesada Separada, donde a los heridos, donde a los heridos se les dio vendas e inyecciones para analgésicos, solamente para eliminar el dolor, y luego se les dejó allí a morir. Ministerio de Defensa ruso. Y entonces llegó el momento de la verdad. La culminación de toda la preparación. A las 4:30 de la mañana, la quietud que había cubierto a Iskra toda la noche se rompió en un instante, en un estruendo ensordecedor. La artillería reactiva comenzó a trabajar en toda su potencia. No fue un bombardeo caótico, sino un ataque calculado y despiadado. Como se dieron cuenta, los soldados dieron su testimonio y ellos iban en grupos de 2. Solo para marcar las posiciones. Esta era la inteligencia que tenía, estaba básicamente infiltrada dentro de las posiciones ucranianas y los ucranianos no se dieron cuenta. La primera serie de proyectiles destruyó los cuarteles generales. No 1 ni 2, sino todos los puntos de mando clave en el área. En los primeros 10 minutos, el sistema mando ucraniano simplemente se desvaneció, como si alguien hubiera presionado un botón para apagarlo. Paralelamente, los grupos de sabotaje en la retaguardia entraron en acción, como este muchacho que vimos anteriormente, de grupitos en 2. Un almacén de municiones se incendió como un árbol de Navidad. Los depósitos de combustible explotaron uno tras otro. El pánico creció, no solo por el fuego, sino porque nadie entendía qué estaba sucediendo. La artillería ucraniana intentó responder, pero sus cañones disparaban sin coordinación, a ciegas. Los sistemas que lograron disparar fueron detectados y neutralizados rápidamente. En los primeros 30 minutos, la artillería ucraniana dejó de existir como fuerza de combate organizada. Y en ese momento, los grupos de asalto avanzaron. No en columnas predecibles, sino en 3 direcciones simultáneamente, con maniobras de flanqueo. A la cabeza de la primera ola iban los tanques T-90M con su fuerte blindaje y potencia electrónica. Así que nos encontramos con también el poder aéreo y la desmoralización total. Las fuerzas ucranianas que no fueron destruidas en la fase inicial se retiraron en pánico, abandonando todo su equipo. Pero el poder más destructivo llegó desde el cielo. Los aviones de ataque Su-25 trabajaron con las coordenadas obtenidas de antemano por la inteligencia. Con una precisión milimétrica sabían dónde estaba cada búnker, cada punto de defensa, y los helicópteros K-52 llegaron a cabo una verdadera cacería, operando sin riesgo para sí mismos. ¿Por qué? Porque la defensa aérea ucraniana ya no existía. Fue aniquilada en los primeros 15 minutos de la preparación de artillería.
A las 6 de la mañana, apenas una hora y media después del inicio del asalto, la línea exterior de defensa de Iskra estaba completamente rota. Todo lo que se creía inexpugnable se sostuvo solo en papel, no en realidad de combate. Imaginen lo que vieron los grupos de asalto al entrar en la ciudad. Trincheras vacías, armas dispersas e incluso comida caliente intacta en las posiciones. El estado de los soldados ucranianos era tal que huyeron sin siquiera tomar su desayuno. Esto no fue una retirada planificada, fue una huida sin orden ni rumbo. Puro pánico. Y ahora entramos a la batalla urbana y tenemos estos dos conceptos, la precisión y la superioridad. Entonces el mando de Kiev tomó una decisión desesperada. Intentar enviar reservas como siempre hacen, y aquí ocurrió una segunda catástrofe, aún más devastadora. Las columnas con equipos y personal fueron atacadas en su camino. La aviación rusa los golpeó como si fuera un campo de entrenamiento con precisión metódica. La lucha urbana se convirtió en una partida de ajedrez meticulosa. Las calles, los edificios, todo se dividió en sectores, cada uno a cargo de un grupo de asalto específico con un plan claro. Los zapadores iban al frente neutralizando las minas que los ucranianos habían colocado en cada rincón, y la labor de los francotiradores fue sublime. Desde las alturas se eliminaban a punto de fuego, a tras punto de fuego, sembrando terror psicológico en los ucranianos. El punto culminante de los combates urbanos fue el asalto a una antigua escuela, convertida en un auténtico bastión. Los rusos no sacrificaron sus hombres en un ataque frontal, pero rodearon el edificio. Luego los francotiradores neutralizaron a los defensores de los pisos superiores. Solo después de que la resistencia se debilitó, irrumpieron por el sótano. La lucha duró 40 minutos. Al final, 23 soldados ucranianos se rindieron, incluyendo al comandante. Los trofeos habían sido solo armas occidentales y en perfectas condiciones. Algunas incluso sin desempaquetar, que simplemente no tuvieron tiempo de ser usadas. Y aquí entramos a un momento simbólico y una falla estratégica. A las 2 de la tarde, la resistencia en el centro de la ciudad había sido completamente sofocada. Los últimos focos fueron eliminados. El resultado de la jornada, Iskra fue tomada con pérdidas mínimas para los asaltantes y un efecto máximo para toda la operación. Esto no solo es una victoria local, es un momento simbólico para toda la campaña. Todo lo que sucedió aquí en solo 2 días, derribar un pilar completo de la planificación militar, demuestra que el modelo de defensa ucraniano, a pesar de las inyecciones de miles de millones de dólares de la OTAN, no pudo resistir la presión de una ofensiva real en condiciones de combate. Es una falla sistémica que cambia el curso de lo que viene, ¿no? Y hablemos de la importancia estratégica y psicológica. Y ahora, lo más importante, se me sale el acento, ¿eh? ¿Por qué esto es tan crucial y por qué todos los analistas están hablando de ello? Primero, Iskra no es un pequeño pueblo olvidado en el olvido. Es un punto nodal a través del cual pasaban suministros vitales, alimentos, municiones, combustible. Aquí convergen carreteras, autopistas y vías férreas. Perder un objeto así es como sacar los dientes de una mandíbula. Todo lo demás comienza a tambalearse, a perder estabilidad, y ese tambaleo ya se está extendiendo a sectores vecinos. Segundo, la caída de Iskra abre el camino directo a 3 puntos fortificados estratégicos más del ejército ucraniano. Mantenerlos ahora significa o bien gastar reservas inútilmente o bien huir y retirarse repitiendo el mismo escenario. Y tercero, y esto es lo más importante, el efecto psicológico de esta operación es inmenso. Pesa más que cualquier logro táctico. Imaginen, un comandante en un sector vecino que ayer estaba seguro de que Iskra era una fortaleza inexpugnable, hoy recibe un informe, todo ha caído. En solo 2 días. ¿Cuál será su moral? Las comunicaciones interceptadas revelan el pánico, el caos y el desorden. En Kiev hay histeria en los cuarteles generales. En Occidente, los generales están en shock.
creyeron en las fortificaciones ucranianas como una moneda de línea de Maginot. Le invirtieron miles de millones y todo en vano. El polvo ya se está asentando y el mapa ha cambiado por completo. Así que la caída del paradigma occidental. Lo que sucedió en Iskra no solo es un punto en una línea de tiempo, es una ruptura de los paradigmas, un cambio en la mentalidad. Toda la narrativa militar occidental que durante años fue inculcada a través de los medios de comunicación sobre la invencibilidad de la defensa ucraniana y la superioridad de los métodos de la OTAN se ha quemado como un cartón bajo el sol, dejando solo cenizas. Occidente, por supuesto, guarda silencio e intenta minimizar lo ocurrido. Kiev está nervioso y busca culpables. Moscú actúa de forma metódica. El equilibrio de poder ha cambiado drásticamente. Ahora es Rusia quien dicta la agenda, no con lemas vacíos, sino con acciones concretas sobre el terreno. La crisis de confianza es evidente no solo entre el personal desmoralizado, sino también entre quienes lo financian. La derrota en Iskra es un marcador, un indicador de que todo el sistema se está desmoronando. Cuando esto se entienda en Bruselas y en Washington, que lo dudo, a los niveles más altos, que lo dudo otra vez, comenzarán a tener lugar conversaciones muy diferentes. Ya veremos. Es que esta gente no tiene retroceso, así que ya veremos. No sobre tanques o misiles adicionales, sino sobre una salida del conflicto y la búsqueda de compromisos. La conclusión principal de toda esta historia es algo que debe ser recordado. Incluso la línea de defensa más poderosa construida según todas las reglas no servirá de nada si se basa en viejos paradigmas, sin entender la táctica del enemigo. Y lo más importante, si detrás de esa línea no hay moral, no hay una meta clara por la cual valga la pena luchar. Y todo esto está ahora del lado de Rusia. Iskra, por paradójico que suene, puede convertirse en el comienzo de la etapa final de toda esta campaña. Si alguien todavía tiene la esperanza de que todo volverá a ser como antes, debe recordarse que Iskra no puede ser reconstruida tal y como era. Esta es una nueva realidad y van a tener que aceptarla. Y aquí concluimos este análisis de lo que ha sucedido en Iskra. Espero que haya sido de su interés, de utilidad. Si lo ha sido, pues denle el me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal porque le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan Geo con Rodolfo.